Hola queridos estudiantes, yo soy el profesor Oscar Yesid Céspedes, abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en pedagogía, magíster en educación y doctorando en derecho. El día de hoy vamos a estudiar la diferencia entre derechos reales y derechos personales. Los derechos reales son aquellos que el sujeto de derechos ejerce sobre el objeto sin consideración a determinada persona, existiendo un deber correlativo del resto de la sociedad de respetar ese derecho. Analicemos un poco esa definición. Entonces estamos diciendo que son aquellos que el sujeto de derechos ejerce sobre el objeto. En ese caso, ese sujeto de derechos puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica. En relación a que se ejerce sobre el objeto, es indispensable traer a colación que la doctrina tradicional y el Código Civil en particular no hablan de objeto sino de cosa, pero que nosotros entendemos que en el contexto del siglo XXI pues es más acertado hablar de objeto sin consideración a determinada persona. Esto lo que significa es que el sujeto no tiene que solicitar la aquiescencia de ningún tercero para ejercer de manera plena su derecho real. Y finalmente, existiendo el deber correlativo del resto de la sociedad de respetar ese derecho, esto lo que significa es que existe en normas legales, está amparado en normas legales ese deber que tienen los demás de respetarle al sujeto de derecho su derecho real. Incluso podemos mencionar normas de carácter legal que protegen ese derecho, como por ejemplo el Código Penal en el delito de abuso de confianza o en el delito de hurto. Entonces ahí ustedes pueden observar que se protege el derecho de dominio o de propiedad, que es un derecho real. Ahora, veamos los derechos personales. Los derechos personales son aquellos que sí se pueden exigir respecto a determinada persona, como es el caso de las obligaciones. A estos derechos personales también se les llama derechos personales o crediticios. Recordemos una definición de obligación. Una obligación es el vínculo jurídico existente entre un acreedor y su deudor. En este caso, el acreedor ostenta el extremo activo de la relación obligacional, por eso él está jerárquicamente en una posición superior a la del deudor, de manera que puede exigir de manera coercitiva ante la jurisdicción el cumplimiento de la obligación ante un juez. Y el deudor ocupa el extremo pasivo de la relación obligacional de forma tal que él tiene que cumplir con la contraprestación que genera el vínculo jurídico que existe entre él y su acreedor. Esa contraprestación, recordémoslo, puede ser de tres tipos: puede ser de dar, hacer o no hacer. En el siguiente mapa conceptual vamos a ver dónde se encuentran ubicados los derechos reales y de los derechos personales desde el punto de vista de una clasificación de los bienes. Los bienes se clasifican en corporales e incorporales. Los corporales son aquellos que se pueden percibir por los órganos de los sentidos, se pueden ver, se pueden tocar, y los incorporales son aquellos que no se pueden percibir por los órganos de los sentidos, pero sin embargo tienen un reconocimiento jurídico. Los bienes corporales se dividen a su vez en bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro, mientras que los bienes inmuebles no se pueden trasladar de un lugar a otro, permanecen fijos a un sitio. Los bienes muebles se clasifican a su vez en semovientes e inanimados. Los semovientes son aquellos que se pueden mover por su propia inmanencia, se móvil, decían los romanos, se mueve. Aquí debemos traer a colación la ley 1774 del 2016, que sostiene que los animales no son cosas, sino que son seres sintientes sujetos de especial protección. Y los muebles inanimados, que son aquellos que solo se pueden mover por una acción humana. Igualmente, los bienes inmuebles también tienen distintas definiciones. Se les suele llamar edificios, casas, lotes, apartamentos, propiedad raíz, fundos, heredades, haciendas. Dentro de los bienes incorporales encontramos ubicados los derechos reales y los derechos personales. Dentro de los derechos reales podemos distinguir el derecho de dominio o propiedad, el derecho de herencia, el derecho de usufructo, el de uso o habitación, las servidumbres, la prenda y la hipoteca. Mientras que en el caso de los derechos personales podemos distinguir las obligaciones y los créditos.